Hola chicos, la verdad es que quisiera seguir con ustedes teniendo nuestros temas de ciencia y es un gusto poder seguir aprendiendo mucho para poder también así juntos crecer en este conocimiento que Dios nos permite tener. Gracias porque sé que van a prestar atención, ustedes van a aprender juntamente conmigo y así vamos a desarrollar esta unidad. En verdad, la vida es un sistema complejo. Si nosotros queremos estudiarla, definirla, no vamos a poder en su totalidad, pero lo que sí sabemos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, es que Dios ha permitido que la vida se manifieste en los seres vivos. Es increíble porque un ser vivo está compuesto por biomoléculas que al unirse pues van conformando ciertas que vamos a ver en este tiempo, vamos a ver cómo es que si se unen van formando los tejidos, los órganos, etcétera. Pero también por otro lado es increíble saber que biomoléculas inertes conforman un ser vivo. ¿Cómo? O sea, en verdad, las biomoléculas, o las moléculas en este caso, las moléculas, los átomos, pues están en diferentes productos. Por ejemplo, una mesa, una piedra, tiene átomos, tiene moléculas, pero también el ser humano tiene átomos y tiene moléculas. Solo que cuando está en el ser vivo, ya sea un animal, una planta, se llama biomoléculas. Pero eso ya lo iremos tratando conforme pasa el tiempo. Hoy nos vamos a centrar en definir lo que es un ser vivo. Vamos a tratar de definirlo porque ya le dije que es algo complejo. Ahora, me gustaría compartir con ustedes lo que he preparado para poder entender mejor este tema. Y aquí vamos a tener nuestra... Bien, a ver, espera un momento, que aquí tenemos nuestro tema. Y obviamente sí me gustaría que ustedes presten mucha atención, concéntrense chicos, porque esto es lo que vamos a tratar en clase también. Sin embargo, vamos a tratar de verlo de una mejor manera en este momento para que ustedes puedan comprenderlo mucho mejor. Bien, he preparado esto y como título tiene lo siguiente: seres vivos, características, organización y composición. Eso es lo que básicamente vamos a ver. Ahora, ustedes me dirán, ¿pero qué es un ser vivo? Y aunque allí está incompleto, pero quisiera que juntamente con ustedes poder llenar ese espacio en realidad. Un ser vivo, ¿qué es? Es un organismo, en realidad es un organismo de alta complejidad. Eh, Podemos decir en realidad que un ser vivo no es solamente algo que se puede explicar tan fácilmente, ¿no? Es un organismo de alta complejidad que nace, crece y alcanza la capacidad para reproducirse y muere también. Estos organismos en realidad están formados por una gran cantidad de átomos y de moléculas. Entonces ya saben lo que va aquí, ¿no? De átomos y de moléculas que constituyen un sistema dotado de organización y en constante relación con el entorno. Hay ciertas características que vamos a observar en los seres vivos para diferenciarlos y para saber que se trata de un ser vivo. En realidad, chicos, el ser vivo tiene un ciclo de vida. Bueno, aquí he puesto un ser vivo como ejemplo a un ser humano y ustedes pueden observar aquí los seres vivos nacen, se alimentan, crecen, se relacionan, se reproducen, envejecen y mueren. Y ya en nuestra clase que estaremos teniendo con ustedes voy a explicarles un poco mejor acerca de esto. Pero eso es el ciclo de la vida, ¿verdad? Casi siempre nos han explicado de que en realidad el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Pero hoy vamos a ver muchos aspectos más que tienen que ver con cómo se relacionan y cómo hacen cierto metabolismo, cómo aprovechan los nutrientes o cómo aprovechan la energía del medio ambiente, hacen un metabolismo especial para poder seguir desarrollándose, porque mayormente pues un ser vivo no se queda como estaba al inicio, ¿no? Entonces miren qué importante. Y decimos que nacen porque todos los seres vivos proceden de otros seres vivos. Esto es muy importante, chicos, de verdad, porque no hay un ser vivo que proceda
de un ser inerte. Entonces, eso me hace pensar mucho en lo que dicen muchos estudiosos, científicos, investigadores, cuando dicen, no, antes, cuando se dio origen al universo, pues lo que había es la materia. O no había nada, bueno, por último, después la materia y las biomoléculas se fueron uniendo y así después se dio la vida. Pero en realidad nada de lo que, ningún ser vivo procede de algo inerte, de algo que no tenga vida. Siempre va a proceder de, en este caso, de otro ser vivo. Eso nunca olvides, nunca olvides. Y en realidad, por eso sabemos nosotros que el Señor nos dio la vida, porque Dios tiene vida, es vida en sí mismo. Entonces Él dio vida a los seres vivos también. También obviamente se alimentan, ustedes pueden observar aquí una niña alimentándose, porque todos los seres vivos necesitan tomar alimentos para crecer y desarrollarse, aunque cada uno tome un tipo de alimento diferente. Quizás nosotros estamos alimentándonos de frutas, verduras, carbohidratos, etcétera, pero un gusano, ¿de qué se alimenta? Aun cuando tenga otro tipo de alimento, sabemos que recibe su alimentación adecuada. También los seres vivos crecen, los seres vivos aumentan de tamaño a lo largo de su vida y a veces cambian de aspecto. Entonces, están siguiendo el ciclo de vida. También los seres vivos se relacionan y aquí tenemos que tomar mucho en cuenta que los seres vivos son capaces de captar lo que ocurre a su alrededor y reaccionar como corresponde. No todos, por ejemplo, los seres vivos reaccionan o se relacionan de la misma manera. En este caso, por ejemplo, si pensamos en una planta va desarrollando sus hojas, su tallo, ¿hacia dónde? Hacia donde hay luz. Entonces, miren, cómo va haciendo esa relación prácticamente para lo que ocurre a su alrededor. Capta el estímulo y se relaciona, ¿no? O responde de alguna forma. También se reproducen los seres vivos. Los seres vivos pueden producir otros seres vivos parecidos a ellos, en este caso. Y siempre es así, no es que un pez va a reproducirse de un pez un ser humano o un lagarto, no, de un pez se reproduce a otro pez, no cambia. Y otra vez, eso es muy importante recordarlo. Bueno, también los seres vivos mueren, todos los seres vivos dejan de funcionar en algún momento y dejan por tanto de estar vivos. A eso se le llama el ciclo de la vida. Pero en el caso del ser humano, tenemos que recordar que el ser humano no muere y ahí termina todo, como los otros seres vivos. No, en el caso del ser humano, en realidad sabemos y entendemos por la palabra de Dios que el ser humano en este caso muere, pero su cuerpo físico es el que se deteriora y todo eso, pero su alma es la que sigue viviendo. Y un día el Señor nos dará un cuerpo transformado, un cuerpo nuevo, no así con los otros seres vivos. Y gracias a Dios que tenemos esa esperanza. Entonces no termina con la muerte en el caso del ser humano. Bien, entonces, para seguir con nuestro tema, en realidad tenemos que ver algunas características distintivas de los seres vivos. Y esas características nos hacen recordar cómo es que el ser vivo tiene una organización muy, muy específica. Y cuando decimos que tiene una organización específica, en realidad lo que estamos diciendo, bueno, más adelante lo vamos a notar así más detalladamente, pero lo que estamos diciendo es que no hay desorden, es todo bien ordenado, bien establecido, cumple un metabolismo muy especial, la homeostasis es excelente y cada término que están viendo allí lo vamos a desarrollar para que ustedes no estén diciendo, uy, ¿qué significa eso? Vamos a desarrollarlo cada término y van a entender muchísimo mejor, pero es increíble cómo las características de los seres vivos, de todos los seres vivos, tienen esas características y por eso los hace diferentes a los seres inertes. Hay diferenciación, hay desarrollo, hay irritabilidad, reproducción, herencia, ciclo de vida, adaptación, etcétera, etcétera. Porque si tú buscas alguna otra investigación vas a encontrar mucho más para poder apoyar
todo esto de las características distintivas de los seres vivos. Y vamos a empezar hablando de la organización. Miren, en realidad quise mostrar esto. Esta es una célula. Y esta es una célula procariota que llamamos. Ya hemos estudiado en años anteriores que hay dos clases de célula, la célula procariota y la célula eucariota. La célula eucariota se divide en célula animal, célula vegetal. Pero bueno, sea cual sea la célula que conforma el ser vivo, en realidad lo que llama la atención es que hay una organización tan especial porque la célula es la unidad fundamental de la vida. Todo ser vivo está formado por células. Todo ser vivo está formado por células. Y algunos individuos son unicelulares, es decir, que tienen una sola célula. Otros serán pluricelulares. Y como ya les dije, eucariotas o procariotas. Pero todo eso es tan importante para entender mejor cómo Dios ha hecho tanta variedad. Increíblemente, una sola célula ya puede ser un ser vivo. Miren, qué tal organización para ser un ser vivo. Ahora, veamos también la regulación de su medio interno. A esto, chicos, quiero que presten atención, a esto se le llama homeostasis. Homeostasis. Miren, ustedes pueden observar aquí la figura. Cuando decimos homeostasis, ¿a qué nos referimos? En realidad, se aplica a la capacidad que tienen los seres vivos de mantener sus condiciones internas constantes. Capacidad que tienen los seres vivos de mantener sus condiciones internas constantes. ¿Qué quiere decir esto? Y todavía lo mantienen en un estado óptimo. Puede haber cambios. De repente hay cambios ambientales, pero aún así, ese ser vivo trata de mantener esa homeostasis o esa regulación de su medio interno. Por ejemplo, si tenemos demasiado calor, como en esta figura, este jovencito pues está sudando, ¿no? Bastante, está transpirando por efecto del calor, del sol, los rayos solares. Entonces tiene mucho calor, empieza a transpirar, pero eso es lo que siente externamente. Ahora, ¿habrá cambiado internamente algo en esta persona? No, internamente está regulando su medio interno, tiene la homeostasis perfecta, no cambia nada. Por dentro sigue teniendo la misma temperatura constante que tiene. ¡Wow! Eso es increíble. Por fuera puede tener un frío tremendo. Miren, esta persona está temblando de frío. Sin embargo, eso no significa que esta persona por dentro, su homeostasis esté alterada. Sigue teniendo la misma temperatura interna. Entonces, o está regulado su medio interno de tal forma que sigue funcionando de una manera extraordinariamente normal. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, chicos. La homeostasis es muy importante. Ahora, responde también a estímulos. El ser vivo responde a estímulos. A eso se le llama irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? La irritabilidad en realidad es la capacidad que tiene el ser vivo para percibir y responder a los estímulos, ya sean estímulos externos o ya sean estímulos internos. Por ejemplo, si nosotros examinamos bien, miren este ojo, cuando está observando la luz de este foco y a la luz de la vela, ¿cómo se ve? Hay diferencia. Si lo puedes observar, hay mucha diferencia. Esas son reacciones, responder a los estímulos. Si alguien de repente como que te quiere alcanzar en el ojo un puñetazo, tú no te quedas con el ojo abierto, estás cerrando siempre el ojo o colocando la mano, porque tendemos a responder a los estímulos. Los vegetales hacen lo mismo, los animales hacen lo mismo. Los vegetales y animales, por ejemplo, responden a la luz también. Entonces, eso es importante recordarlo, porque somos seres vivos. O, por ejemplo, internamente el páncreas responde a un estímulo interno del nivel de azúcar para poder liberar insulina. Todo ese sistema es muy importante, se llama irritabilidad. Tú no le estás diciendo a tu páncreas, hey páncreas, ya tienes que liberar insulina. No, para nada. Más bien, el páncreas trata de hacer ese trabajo sin que tú le digas nada. Eso se llama
irritabilidad, responder a los estímulos. Vamos con el siguiente. Es el metabolismo. Esa es una característica del ser vivo, el metabolismo. Miren, en este caso el metabolismo, ¿qué significa? ¿Qué significa el metabolismo? El metabolismo, en realidad, lo que se trata es que los seres vivos captan la energía del medio ambiente. Por ejemplo, esta persona capta oxígeno y elimina dióxido de carbono cuando respiramos. Pero ese oxígeno, al ingresar en nuestro organismo, lo que hace es toda una serie de cambios químicos adentro de nuestro organismo, ayuda, oxigena todo nuestro organismo, porque no solamente llega a los pulmones, sino también a la sangre. Y ese sistema, todo ese, vamos a decir, todo ese proceso nos ayuda muchísimo. Nosotros eliminamos dióxido de carbono, que las plantas lo absorben para todo su proceso que ellos tienen que hacer. Y en realidad, ¿para qué hacemos todo ese proceso? Para que podamos aprovechar esa energía. A eso se llama metabolismo, porque en realidad los organismos, cuando captan la energía del medio ambiente y la transforman, lo que les permite es desarrollar todas sus actividades. Si no, nosotros o cualquier ser vivo no podría desarrollar sus actividades si es que no hubiera esto del metabolismo. Y incluso para las funciones vitales, los seres vivos transforman las sustancias que entran a su organismo. Y esta serie de procesos químicos se conoce como metabolismo, al transformar esas sustancias. Ahora, más adelante vamos a ver todo un tema muy grande de lo que es metabolismo, pero ya les voy adelantando que el metabolismo se divide en anabolismo, es decir, cuando hay síntesis o construcción de materiales. Síntesis o construcción de materiales, a eso se llama anabolismo, que lo vamos a explicar más adelante. Ahora no se me vayan a estar alterando, ay, ¿qué es esto? No lo entiendo. No, no te preocupes, poco a poco. Y catabolismo. Catabolismo es la degradación de materia o transformación de moléculas complejas en otras más sencillas. Creo que ya anteriormente hemos visto también acerca de esto. Ahora, miren, todo eso hacen los seres vivos, pero también se reproducen. Los seres vivos tienen esa función de reproducción y como ya les dije antes, los seres vivos heredan sus características a sus descendientes. De un ser vivo no sale una vaca, ¿no? Sale otro ser vivo que es, en este caso, perdón, de un ser humano no sale una vaca, sino otro ser humano. De una vaquita sale un ternerito y así, ¿no? Entonces, miren cómo se hereda las características a los descendientes de manera que así se logra perpetuar la especie. Y eso es lo que Dios nos ha permitido hacer. Algunos seres vivos tienen reproducción sexual y otros reproducción asexual, que también espero que ustedes ya lo vayan recordando porque ya hemos tratado esos temas, pero que lo vamos a volver a tratar un poquito más adelante también. Entonces, miren qué importante, ¿no? Ahora, veamos la relación entre los seres vivos, la relación entre los seres vivos. Aquí, si hablamos de relación entre los seres vivos, no hay ningún ser vivo que esté solo, sin relacionarse. No existe. Siempre se relaciona con otros seres vivos. Y esto es muy importante porque estos seres vivos ayudan para que la supervivencia siga, digamos, desarrollándose. Porque imagínense que todos nos estemos atacando y todo el mundo se esté atacando. Hay animales que atacan a otros, hay animales que viven de otros, pero hay animales que se relacionan con otros y pueden vivir juntos y pueden desarrollarse juntos y pueden mantenerse en el mismo ambiente. Y eso es muy importante. Hay otro término que se llama adaptación. Quisiera que presten atención a este término porque a veces ha sido usado de tal forma que no se puede entender mucho este tema de adaptación. Hay personas, estudiosos, que han puesto en los libros términos como adaptación y lo relacionan con la evolución. Pero yo quisiera decirles que estudiemos bien este término. Adaptación quiere decir que una especie o un ser vivo se adecua más bien al lugar donde vive y para eso adquiere ciertas características.
por ejemplo, cierto, ustedes han visto este dibujo, miren, acá hay un animal, pero parece una hoja seca. O sea, para no ser comido tan fácilmente por otro animal, se adapta, cambia de color o se esconde entre las hojas secas para no ser devorado por algún otro animal, ¿no? Entonces, miren cómo Dios ha hecho todo eso, pero se llama adaptación, no tiene nada que ver con la evolución, esto es una adaptación. Incluso hay aves que para adaptarse a un medio ambiente cambian en alguna forma o por la manera en que se alimentan, cambian la forma de su pico, la altura de su cuello o cosas así, pero no cambian para ser otros animales, sino ciertos aspectos que les ayudan a vivir en un determinado medio. Eso quiero que, si ustedes por favor pueden aprender estos términos, no necesariamente como nos dan en los libros ya hechos por personas que muchas veces no tienen temor de Dios. No te dejes engañar, estudia, investiga y trata de aprender acerca de estos términos y no necesariamente solamente nos dejemos llevar por lo que dice o tal o cual libro. Ahora, es importante recordar, chicos, chicas, que en la naturaleza existen seres inertes, como las rocas, el aire o el viento. Pero también existen seres vivos, como las personas, los animales y las plantas. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque en realidad, a pesar de que somos seres inertes y los seres vivos tienen semejanzas, también hay diferencias. Por ejemplo, aquí, un ser inerte en realidad pues, puede ser una roca. ¿Y en qué se parece a una vaca? O una vaca, ¿en qué se parece a una roca? ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia es que, la diferencia es que uno es inerte y el otro es vivo, pero la semejanza es que ambos tienen unas moléculas que se parecen. Y ya más adelante vamos a ver qué tipo de moléculas tienen, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, aquí puse una tarea para poder investigar y quisiera que por favor lo investigues y lo puse aquí para que tú prestes atención y lo puedas anotar en tu cuaderno. Ahí dice tarea para investigar y responder en tu cuaderno. Yo sé que hoy en día hay bastante, en realidad, bastante información acerca de los virus, de esto, y ya estamos de repente cansados de escuchar de este tema. Pero la tarea sí tenía que ver, ya estaba planificada antes que haya esto del coronavirus, y quisiera que realices una búsqueda de información sobre el virus. No te voy a pedir que hagas necesariamente el coronavirus, cualquier virus. Y elige el que más te llame la atención. Tienes que tomar en cuenta la importancia científica, biológica, social y económica que trae la actividad del virus que seleccionaste. ¿Cómo así, profesora? Si estudias un determinado virus, ¿cuál es su importancia en la ciencia? ¿Cuál es su importancia en la biología? Puedes investigar y sacar tus propias conclusiones. ¿Cómo afecta a nuestra sociedad? ¿Cómo afecta a nuestra economía? ¿O no le afecta? O más bien de repente nos da algunas ganancias, no sé. Entonces, tú puedes investigar y desarrollar esto en tu cuaderno. Va a ser evaluado, recuerda. ¿El coronavirus es un ser vivo? ¿Por qué? Esa es una pregunta que también tienes que responderla en tu cuaderno. Está fácil la tarea. Y para recordar aquí un mapa conceptual, y acerca de las características de los seres vivos. Ustedes pueden observar mucho mejor aquí. Dice las características de los seres vivos que tienen un similar, todos nacen y mueren, realizan funciones vitales. Aquí está, la nutrición, la relación, la reproducción. Nutrición para obtener materia y energía. Y pueden ser autótrofas y heterótrofas. Relación para detectar cambios como en los estímulos y elaborar respuestas. Reproducción para generar descendencia y puede ser sexual o asexual. Por este lado, podemos observar que tienen composición similar, una composición química similar, todos los seres vivos. Si nosotros tenemos una planta, tenemos un perrito y tenemos un ser humano, todos esos seres vivos tienen una composición química similar.
Tú me dirás, ¿cómo así? Sí, en verdad, todos tienen una composición química similar porque están formados por elementos químicos. Me dirás, ¿elementos químicos cuáles? ¿Esos que están en la tabla periódica? Sí, así es. Algunos elementos, esos que están en la tabla periódica, que lo podemos encontrar así como en un montón de tierra, como en el ser vivo también. Pero el detalle es que cuando ya está en un ser vivo se llama bioelementos, bioelementos. Y los más abundantes son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Y ya vamos a verlo esto en detalle, no se preocupen, esto es un mapa conceptual para poder introducir a nuestro tema que vamos a tener más adelante también. Y son capaces de organizarse, pero no se organizan solitos. Esto no es que se organizan solos aquí, no es que el carbono de pronto se le ocurrió unirse con el hidrógeno y así, y con el oxígeno y formar las biomoléculas. No es así. No hay que tener, no se trata de eso, sino chicos, más bien hay que prestar atención a esto porque Dios formó al ser vivo. Ese ser vivo está compuesto por bioelementos. Aquí lo vamos a estudiar primero los bioelementos en realidad, pero Dios formó al ser vivo completo y nosotros ya lo vamos a estudiar como que por las partes pequeñas vamos a empezar. Así vamos a decirlo para que no te confundas. Y obviamente son capaces de organizarse para dar sustancias o lo que se llaman las biomoléculas. Los bioelementos dan biomoléculas, que pueden ser biomoléculas orgánicas, como también biomoléculas inorgánicas. Ahí está, cuáles son las orgánicas, los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Y las inorgánicas, agua y sales minerales. Eso va a ser tema de más adelante. Pero quisiera que presten atención aquí en los niveles de organización. Ya esto también es un tema que hemos repetido varias veces y tenemos niveles de organización que vienen desde los niveles abióticos, o sea, significa que no tiene vida, abiótico, sin vida. Y empezamos desde las partículas subatómicas, pasamos por los átomos, seguimos con las moléculas, macromoléculas, los orgánulos u organelos. ¿Se acuerdan de los organelos que hemos estudiado en las células? Ahí están. Luego vienen las células. Miren, a partir de la célula hay una división aquí. La célula ya constituye niveles bióticos que tienen vida. ¿Cuándo pasó de aquí a aquí? Eso es lo que la ciencia muchas veces quiere explicarlo como la evolución. Pero en realidad nosotros sabemos que Dios no lo formó así, sino empezó con el ser vivo de frente, con el individuo, con el ser vivo. Así después obviamente nosotros lo estudiamos como que desde lo más pequeño hasta lo más grande, pero Dios constituyó lo más grande hasta lo más pequeñito y lo hizo así, completo, ¿ya? Entonces las células ya se consideran el nivel biótico, en el nivel de vida. Luego la agrupación de células forman los tejidos, luego los órganos, luego los aparatos y sistemas, y el conjunto de estos forman lo que es un individuo. Luego sigue la población, la comunidad, el ecosistema y la ecosfera o biosfera, como lo llamen algunos. Entonces, cada uno de ellos constituye el nivel de organización de los seres vivos. Pero ¿desde cuándo son vivos? Ya para estudiarlo mejor, desde las células. Entonces, eso es muy importante. Y obviamente también es parte de nuestro examen que vamos a tener. Miren, chicos, en realidad espero poder explicarles esto en clase mucho mejor cuando nos veamos, pero es fácil, está fácil. Aquí les quiero tomar un examen. Este es un examen, chicos, que tienen que copiar y pegar en su cuaderno. Copiar o pegar, mejor dicho. Lo copias a mano o lo pegas en tu cuaderno, pero tienes que responder de acuerdo a lo que aprendiste. Por lo tanto, no vale que tú estés regresando a responder de repente a regresar hasta a repasar lo que ya hemos aprendido. Resuelves esto según lo que vas aprendiendo y obviamente ahí está el puntaje que vale y tus padres pueden ayudarte a revisar, ¿ya? Eso es todo lo que tienes que hacer. Lo voy a bajar lento para que puedas observarlo. Ahí está, puedes observar. Puedes copiar en tu cuaderno y lo respondes. No está bien
que tú leas las preguntas y después retrocedas para repasar y otra vez hagas el examen. No. Lo ideal sería que tú aprendas la clase porque la vamos a repetir. No solamente te estoy dando ahora esta clase, sino que lo vamos a tener como repetición cuando estemos en contacto. Y obviamente vía Zoom, pero sería doble vez que tú ves esta clase. Por lo tanto, debes ser honesto para responder las preguntas. Y ahí está. Está muy fácil, la verdad. Eso es como para empezar. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Está muy sencillo, entonces tú puedes hacerlo. Yo te voy a enviar el documento, así que no te preocupes si no puedes copiar rápidamente. Te voy a enviar el documento para que lo puedas tener. Gracias. Eso es todo, chicos. La verdad es que me encantó poder compartir con esto y espero poder de nuevo compartir con ustedes otra sesión.